Buenos días. Desayuno al sol y al aire libre. Hoy estamos en el camping de la Côte. Es una auténtica preciosidad. Aquí estamos desayunando, sentaditas. Tenemos estructuras de madera que nos protegen del sol, nuestros banquitos. Y allá al fondo está la autocaravana de los gatos viajeros. Hoy nos despertamos sin prisas, pero aún así temprano. Era las 8:30 de la mañana cuando nos dispusimos a desayunar en el camping de la Côte. La mañana se presentaba soleada, con una temperatura muy agradable, aunque con algo de viento. El camping es una maravilla, pequeñito, pero muy acogedor. Las chicas estuvieron hablando sobre el plan para hoy y Fefi prefirió quedarse en el camping en un día de relax. Así que nosotros dos decidimos visitar el Palacio de la Côte, que está a unos 20 minutos andando desde el camping. Es un paseo muy agradable entre jardines y vegetación muy poblada. Llegamos a las inmediaciones del palacio, sacamos las entradas, unos 12 euros para los dos, y mientras hacíamos tiempo para entrar, recorrimos sus jardines. El palacio data del siglo XVIII y fue construido al estilo barroco. Podemos decir que es el Versalles de Polonia. Accedimos a su interior y, sorpresa, la visita a las distintas estancias del palacio se hacía mediante una locución grabada que se podía elegir entre polaco e inglés. Así que le dijimos a nuestra guía que si no había el idioma español, pues que nos la pusiera en inglés. Creo que nuestra guía se lo tuvo que pasar de miedo con nosotros, pues la locución iba detallando cada detalle de la estancia por la que íbamos pasando, pero como no entendíamos nada de nada, íbamos mirando lo que nos parecía. Lo único que alcanzábamos a entender al final de cada locución era next door y cambiábamos de estancia. In the bath is popularly known as a wash. To the right of the bath, there's a door, and beyond that would have been used to hold hats and silver dinner services, ornaments, and so forth. And that leads on up to the next floor, where the lady's maid who looked after them were impractical in a bathroom. Do you remember that even on the most bitterly cold of winter days? Newcastle, and a magnificent example of the art style known as Rococo. This style developed first in France. El palacio tiene unas estancias que verdaderamente son dignas de visitar y que nos dejaron asombrados, tanto las estancias como las colecciones de objetos que puedes encontrar en ellas, así como los cuadros, esculturas y pinturas que son verdaderamente una joya. Hay más de 1.600 objetos en el palacio.
un rumba en tu vida y te cortarán el césped. Ahí está el bicho, cortando solo. Mira, otro rumba allí, por detrás de las flores. Mira. Y después de la divertida visita al palacio, fuimos hacia las caballerizas del mismo, que se encuentran a unos 5 minutos andando. Allí está la mayor colección de carruajes que puedes ver en Langcourt. Y de vuelta al camping para pasar una tarde de relax, Garfield se empeñó en salir de la autocaravana, así que le pusimos el arnés y estuvo un buen rato con nosotros mientras merendábamos. ¿Vamos para casita? Y después de cenar, De Bosca, ¿eh? Mira. Mira, esta ya la ha terminado. El ir de viajando en segunda y yo todavía tengo aquí el mío. Es que vamos. ha tomado con la cena agua. Yo Coca-Cola. Y mira la muchacha. Hombre, porque yo quiero un pibón. Es un pibo, pero quiero un pibón. La cervecilla. Pero vamos, mira. Vamos. El Bosca, le dan al Bosca, mira la botella. Esta la botella la acaban de abrir. La acaban de abrir, señores. Es que esto es mortal. No sé. No se te voy a dar a ti. Y como todas las noches, a Luna no hay quien la mueva de la cama. Así que nuestra amiga Fefi se arma de paciencia e inicia el descenso en procesión de Santa Luna de Aquí no me muevo. No te muevas, Luna, ¿para qué? Te va a mover. No te mueves, Betita Fefi. ¿Cómo es que? Ya está. Tú no hagas mucho fuerte. ¿Ya te has despertado, no, Luna? Tú espera que yo te vaya del todo y después te vas. Buenos días. Hoy amanecemos día 15 de septiembre de 2021 en este maravilloso camping. Hemos pasado 2 noches súper agradables. El camping bien cuidado, con su césped, zona de ocio. Una maravilla. La familia que lo lleva son encantadores, súper acogedores. El camping es recomendable 100%. El precio, 3 personas, camper, 2 noches, wifi gratis. Los aseos súper limpios y cuidados. 114 slotis. Os voy a mostrar un poco el camping y los aseos porque más vale una imagen que 1000 palabras. Todo esto es zona de ocio, de esparcimiento. En esta zona no hay parcelas. El césped súper cuidado. Por aquí se accede a través de este puente a otra zona que están preparando, está recién hecha. Miráis el velador que hay aquí montado con madera, una super mesa. Esto está todo aparcelado, parece ser que va a ser para caravanas, no para autocaravanas. Han plantado unas viñas.
Aquí hay una zona de vaciado de grises. Esto es para negras, para llenar limpias. Aquí podéis ver un velador. Aquí una barbacoa. Otro velador más, con todo detalle. 6 parcelas totalmente niveladas para autocaravanas. Ahí al fondo veis la recepción, un velador más, otras 6 parcelas para autocaravana, como digo, totalmente niveladas. Y vamos a pasar a lo que son los aseos, que son una maravilla. Duchas, lavabos, los baños totalmente limpios, impolutos, con todo detalle. Baño súper limpio y cuidado. Está perfumado. Todo en madera. Una maravilla. Una musiquita de fondo de ambiente. Fijaros los detalles, decorados, pañuelos, jabón para manos. De todos los sitios que hemos visitado de Polonia, este es con diferencia el mejor. También cuenta con un servicio de lavadora, 7 zlotys, que al cambio puede ser como 1,35 €. Fregadero, por si no quieres hacerlo en la autocaravana. Papeleras para reciclaje, plástico, vidrio, metal. Es una maravilla. Si os habéis fijado, antes mostré la barbacoa. Está con la parrilla, con pinzas incluidas. Pero fijaros el detalle. Que queréis hacer una barbacoa y no traéis carbón, no hay problema. Aquí tenéis hasta la leña. O sea, está cuidado todo al detalle. De verdad, es que es una maravilla. Estamos encantados de estar aquí. De verdad, el camping es que merece la pena. Es, como os he dicho antes, una maravilla. El dueño habla español. Y ayer mantuvimos una larga conversación. El hombre está encantadísimo, me ha dado las gracias por el tiempo que le he dedicado, le ha encantado, perfecciona su español. La señora encantadora, habla perfectísimamente inglés, su hija igual, también inglés. Han sido encantadores desde que llegamos aquí, nos han acogido perfectamente, se han esforzado porque todo estuviera bien, siempre preguntándonos cómo estamos, qué nos ha parecido, si hemos dormido bien. De verdad, si pasáis por aquí, no dejéis de visitarlo porque todo lo que digo es poco, os va a encantar, ¿eh? Y nos marchamos del camping con tristeza, ya que estuvimos buscando a sus dueños para despedirnos, pero no pudo ser. Son las 10 de la mañana y nos disponemos a llegar a Sandomierz, a 2 horas de Lankut, por buenas carreteras, aunque siempre encontramos obras, pero afortunadamente sin retenciones. El día estaba soleado y el camino se nos hizo muy agradable sin mucho tráfico. Llegamos a Sandomierz y tuvimos la suerte de encontrar aparcamiento en el centro de la ciudad. Justo enfrente de un enorme parque. Nada más bajarnos de la autocaravana y a unos metros de la misma, hicimos una breve visita a la primera iglesia que las chicas divisaron.
Una iglesia sencilla, sin grandes ornamentos, pero muy acogedora. Y desde allí partimos hacia el centro histórico de la ciudad, una de las más antiguas e históricamente más importantes de Polonia. Se conoce su existencia desde la Edad Media, en el cruce de los ríos Vístula y San, y en el camino más importante de las rutas comerciales. Nuestra paradita técnica, cerveza normal, de cítricos y cerveza negra. Qué bonito. Oh, Yo me he comprado otro igual. la muñequita, una angelita. Un angelito. Paseando por la calle principal, las chicas estaban encantadas con la gran cantidad de tiendas que allí había. ¿Qué es eso? Una regaña, Pero con pimentón, con especias. Toma, remójalo un poquito con tú y lo La ponemos. dura, ¿eh? No cojas el centro. Espérate, coge el centro. A ver. Vamos dura. Nuestro paseo continuó por plazas y calles del centro histórico y seguía viendo tiendas que hacían las delicias de las chicas. Y llegó la hora del almuerzo, unos paninis acompañados con un refresco de cola. No vas a poder comer bien. Después del breve almuerzo, las chicas entraron en una tienda especializada en todo tipo de cervezas artesanales. Y para finalizar nuestro paseo por Sandomierz, unos deliciosos helados como postre. Te lo ha pedido chico, ¿no? Claro que lo ha pedido chico. Te voy a pedir chico. Así nos despedimos de esta encantadora ciudad y pusimos rumbo a Lublin. Nuestra primera intención era hacer una parada a mitad de camino para visitar Kazimierz Dolny, la ciudad de veraneo de muchos polacos. Pero al llegar al parking que nos marcaba el Park Fortnite, lo encontramos cerrado, así que seguimos camino hacia Lublin. Tome la próxima toma a la derecha. Llegar a su destino a 100
Este parking es totalmente gratuito y está muy cerca del centro histórico. Al llegar aquí, las chicas vieron un centro comercial y no pudieron resistir la tentación de hacer algunas compras. ¿De dónde viene, hija? ¿De las alturas? De comprar. Tome la próxima a la derecha. Después tome la segunda a la derecha. ¿Cómo habías pedido tu helado, Rocío? Igual que el del hombre de gelato. Gelato. ¿Y te has puesto una cara así en la sequilla?